Favor de cerrar sus ojos, por favor. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por estos momentos tan agradables que el de estar aquí contigo, Señor, unidos en tu nombre, Padre, para expresar nuestras alabanzas, deseando que sea de tu agrado, Señor. Te pido, mi Dios, que si hay algún error, que tú lo corrijas, Señor, y que tú me perdones, Padre. Deseo de todo corazón que sea aroma grato ante tus ojos, Señor. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a tener una lectura en Salmos 84. Esta lectura la vamos a tener unida. Salmos 84. Amén. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Va a ser unida, hermanos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma. Los ejércitos anhelan mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. 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 Hermanos, ahora vamos a entonar el himno número 471. Lléname, Señor. Nos va a acompañar el hermano José con su guitarra. Así. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed,
solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Amén. Ahora vamos a dar una lectura en la Biblia, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 6. Le daré lectura de los versículos 63 al 69. ¿Sí me escuchan? Amén, hermana. Hermana. Sí, hermana, sí te escuchamos. Bueno, entonces el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 63 al 69. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Con este sentir de saber a quién estamos dirigiéndonos, vamos a tener la oración de intersección. Le voy a pedir a la hermana Rocío, la tiene a su cargo, por favor. Sí, hermana, ¿por qué vamos a orar? Oración de intercesión, si hay alguna petición o alguna gratitud. Adelante, hermanos, momento de expresar su gratitud, petición.
Está esperando. Sí, no, pues no. Pues podríamos orar por los enfermos, hermanos. Yo tengo una petición. Mi hermana está en Houston y está ahorita, estaba en urgencias por una infección en las vías urinarias. Y ella es creyente y su hija también, gracias a Dios. Y pues yo pido que pidamos al Señor por su salud. Ella se llama Ana Delgado. Y mi hermana Amalia, que está aquí en Fortín, y su esposo, tienen una gripa muy fuerte. Ya se hicieron la prueba de la mañana y salieron negativos, bendito sea el Señor. Pero aún así se han sentido muy mal y están los dos solitos. Ya están grandes y pues ahorita que están enfermos yo siento mucha pena de no poder ayudarlos. Pero sabemos que Dios es grande y poderoso y ellos, Dios los ama mucho, ellos les sirven mucho al Señor allá en la iglesia de Manuel, donde asisten, la iglesia bautista de Manuel. Y y yo pido oración por ellos también, por su salud. Sí, hermana, es Ana Delgado y su hermana, ¿cómo se llama? Amalia y su esposo Amalia. Armando. Y Armando. Ok. Sí, hermana. Bueno, vamos a orar. Señor, en esta tarde te doy gracias porque tenemos la bendición de acercarnos a ti, Señor, por medio de tu amado Hijo Jesús, que nos abrió puertas hasta tu presencia por su sangre, por su sacrificio, y que ahora podemos presentarnos ante ti, Señor, con la convicción, la seguridad de que tú nos recibes, porque Él intercede por nosotros, confiando en tu amado Hijo Jesús. Te pedimos en esta tarde, Señor, por todos los enfermos. Te ruego, Señor, por cada persona que se encuentra en el hospital, cada uno de sus familiares, cada persona que se encuentra en su casa, padeciendo alguna enfermedad, alguna convalecencia. Pues tú sabes y conoces a cada persona. Tú sabes, Señor, los familiares de cada uno de nosotros que se encuentren enfermos, se encuentren delicados, que se encuentren con alguna enfermedad grave, con alguna enfermedad ligera. Sin embargo, Señor, pues como quiera que sea, te ponemos en tus manos a los enfermos. Te quiero pedir en esta noche por el familiar de mi hermana Celina, por Ana Delgado, por Amalia y su esposo. Tú sabes, Señor, que Ana está con esta infección en las vías urinarias y está delicada. La ponemos en tus manos, Señor, para que tu voluntad sea hecha en su vida, para que tu voluntad sea hecha en la vida de esta mujer y que esta situación que está pasando sea un canal, Señor, sea la oportunidad de que ella te busque, de que ella te conozca. Te ruego, Señor, que tú traduzcas esta enfermedad que ella está pasando en bendición para su vida, que ella pueda conocerte a ti como el único Dios verdadero. Y te pido que sus familiares, Señor, también que están con ella, tú los socorras, los consueles. Te pido que les proveas los medios para poder pagar medicinas, hospitalización, estudios, tratamiento, Señor, que seguramente pues es caro, pero yo te ruego, Señor, que por favor tú les proveas y que Ana pueda ver tu gloria, Ana pueda ver tu mano poderosa en ella, Señor, y te vea a ti y
se entregue a ti, Señor, y te conozca como el único Dios verdadero. Así también te pido por Amalia. Gracias, Señor, porque ella te conoce. Gracias porque ella y su esposo pueden tener el consuelo de tu Espíritu Santo. Pero, Señor, pues ella tiene una gripa muy fuerte, seguramente su cuerpo está dolido. Te pido que, Señor, tú también le fortalezcas, le levantes. Gracias porque la prueba salió negativa. Gracias, Señor, porque no tiene COVID. Pero aún así, Señor, pues su cuerpo está sufriendo por esta enfermedad. Te pido que tengas misericordia, Señor, y que le levantes y que los planes, los propósitos y el propósito por el cual tú le estás permitiendo pasar por esta enfermedad se cumple en ella, Señor, porque tu palabra dice que tus pensamientos para nosotros son buenos y no malos. Así dice tu palabra, Señor, y por eso en este momento te quiero pedir que tú la ayudes, que tú le hagas sentir tu presencia y le muestres qué quieres enseñarle a ella y a su esposo, Señor. Da al corazón de mi hermana Celina paz para que ella sepa, entienda, Señor, y descanse en que tú estás con su hermana, en que tú, Señor, le consuelas, que tú le abrazas, que tú le sanas y que tú le levantas, mi Dios. Te ruego por las necesidades de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por mi hermana Raquel. Tú sabes qué petición tiene ella, Señor. Tú conoces cuáles son sus necesidades. Te pido por su vida, por su salud, por sus necesidades económicas. Te ruego, Señor, por el hijo de David, que es este joven que padece de esquizofrenia. Te ruego, Señor, que tú lo sanes, que él te llegue a conocer, que tú lo liberes de ese mal que tiene, Señor. Te ruego por la salvación de esta familia, por Itán. Te ruego, Señor, que tú le salves también a este pequeño. Te pido, Señor, por mi hermana Amadita, tú conoces su vida, sus necesidades, Señor, tú conoces todo de ella. Y te ruego que tú mires y escuches la petición que hay en su corazón, al igual que en la familia de mi hermano René. Te pido Señor, que le restablezca su salud en sus ojos, que ese tratamiento que está llevando, por favor, le haga bien, y que mi hermano René tenga paciencia. Te ruego por mi hermana Sarita González, que lo atiende, que también tú le des fortaleza, le des paciencia para atender a su esposo. Te pido, Señor, por mi hermana Celina, por Cheli, mi hermana Cheli. Te pido por Alexis y por sus padres y su hermano, Señor, que tu salvación llegue a su hogar. Te ruego, Señor, por mis padres, por mi familia también, Señor, por mi hermana Alba, sus hijos. Te pido que tú mires, Señor, las necesidades que tenemos y escuches la petición de nuestro corazón, y tú contestes conforme a tu bendita voluntad, porque tu voluntad es perfecta, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a entonar la alabanza. Eres mi protector, como gratitud a nuestro Dios, con el apoyo del hermano José. Eres mi protector. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. Desde
ti protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. El de mi vida, fuerte soy, con poder del Señor. Amén. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y daré lectura a los versículos del 1 al 5. Repite la cita, hermana, por favor. Hechos, capítulo 12, del 1 al 5. Gracias. Dice así la palabra de nuestro Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes y levadura. Y hablándole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. De esta forma nos encaminamos al mensaje. Damos paso al hermano Luis Arturo con el tema El deber de los cristianos por los afligidos. Es el Antonio Cortés, hermana. Ay, perdón. Ya, papito, adelante. Ya, ¿qué ves tú? No, yo no me veo, ¿verdad? Aquí está muy... Hermanitos, buenas tardes. Bueno, es para mí un honor el estar aquí ministrando la palabra preciosa y bendita de nuestro Dios. ¿Me escuchan, verdad? Amén. Ok, Sí. hermanitos, en esta tarde quiero compartirles algo de lo que dice la bendita palabra de Dios. Y en esta tarde me gustó mucho la lectura que hicieron al último, cuando el apóstol Pedro fue encarcelado, ¿verdad? Y precisamente uno de los temas principales es ese. El tema que voy a compartirles a ustedes se llama El deber de los cristianos para los afligidos y desconsolados. Antes de iniciar este compartimiento para ustedes, hermanitos de Córdoba, es para mí un gusto de conocerles, por lo menos por este medio. Los saludo, reciban un abrazo de un servidor de ustedes y Gracias. es un placer para mí en esta tarde compartirles este tema.
Antes de iniciar, hermanitos, quisiera hacerles una pequeña ilustración. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos hablaba por medio de parábolas. Yo en esta tarde quiero compartirles una pequeña ilustración. Dice que había una casa donde estaba una señora ya de edad, sentada en su silla de ruedas. Entonces, el pastor, uno de los pastores, con su ministerio, andaba visitando las casas, andaba visitando a los enfermos, a los necesitados, y llegó tarde a la casa de aquella enferma. Y entonces le dijo a la hermanita, discúlpame, acabo de venir de visitar como 5 o 6 lugares y estoy un poco cansado. Discúlpame que llegué tarde. Le dice la hermanita enferma que está ahí en silla de ruedas: no se preocupe, pastor, porque yo también acabo de llegar. Acabo de recorrer la mayor parte del pueblo. Me fui a Guadalajara, fui a Monterrey, fui a Chiapas y fui a diferentes partes. Y entonces el pastor se le quedó mirando y le dijo: hermanita, discúlpeme, pero usted no se puede mover de esta silla de ruedas. ¿Cómo usted dice que acaba de llegar? Dice: bueno, pastor, tiene usted razón. Mi cuerpo no puede caminar, no puede hacer nada, pero mi espíritu está libre. Y por ello, yo en esta tarde estuve orando por las misiones, por los enfermos de diferentes lugares, por los presos, por los ministerios aquí de la iglesia, por los matrimonios, por los jóvenes, por los niños, y en fin, por todas las necesidades. Y esto, hermanitos, dice el tema: el deber de los cristianos para los afligidos. Una de las armas maravillosas que Dios nos ha dado es la oración. La oración es un arma poderosa que Dios en su infinita misericordia nos da a todos sus hijos. Y en esta tarde, hermanitos, una de las lecturas que quería hacer precisamente es esa que ustedes acaban de leer allá en el libro de los Hechos, capítulo 12 y versículo 5. Y precisamente me dio gusto que ustedes lo leyeran, hermanitos, porque en ese versículo dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. El poder de la oración. Ustedes se saben esa historia donde el ángel lo sacó de ese lugar y evitó que le quitaran la vida. Pero en el versículo 12 de ese mismo capítulo 12 dice así: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo, hermanitos? Orando. Muchas veces, hermanos, me refiero a los hermanitos de la tercera edad, hermanos maduros, hermanos mayores. A veces pensamos que nosotros, las personas mayores, ya no tenemos qué hacer, ya lo que hicimos ya fue suficiente, pero no. Dios tiene un propósito para todos nosotros, las personas de la tercera edad, para los adultos mayores. Dios nos puede ocupar ampliamente, como lo veo que los hace aquí en esta iglesia donde ustedes se reúnen, hermanitos. Entonces, amén. Lo importante, no nada más para los adultos mayores, sino es para toda la iglesia. Es un privilegio
para nosotros usar la arma que Dios nos ha dado, la oración. Vamos ahora a recorrer un poco las Sagradas Escrituras, hermanitos, en el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y versículo 14 al 16. Y dice la preciosa y bendita palabra así: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quienes, a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. ¿Qué dice la palabra preciosa de Dios? La oración eficaz del justo puede mucho. Una de las armas hermosas de lo que dice su bendita palabra es orar, como dice allá en Lucas 18, orar sin cesar. Ahora, hermanitos, vamos a el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Y versículo 1 y 2. Miren, hermanitos, por eso en el tema, no se olviden del tema, el deber de los cristianos para los afligidos y desconsolados. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, con espíritu, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo, hermanitos, el amor. Hermanos, ¿cuánto veces nos damos cuenta de que algún hermano, por alguna circunstancia, llega a caer en algún pecado? Y dice su bendita palabra, ustedes que son, ¿qué? Espirituales. Nosotros como hermanos en Cristo tenemos que ayudar a aquellos hermanos que por alguna circunstancia hayan caído en algún pecado, en alguna situación difícil en sus vidas. Por eso el tema es el deber de los cristianos para los afligidos y desconsolados. Una persona que ha caído en algún pecado entre nosotros, entre la misma iglesia, hermanitos, a veces lo rechazamos, lo vemos con diferencia. Al contrario, hermanitos, dice su bendita palabra, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ayudándonos unos a los otros, bendiciéndolo, orando por él. Dice su bendita palabra que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Eso nos lo recuerda nuestro Dios, y nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecerle, considerándonos a nosotros mismos. Ahora, hermanitos, vámonos a seguir el capítulo 6. Capítulo 6 y versículo 1 y 2. Hermanitos, Job 6:14.
6:14, la preciosa palabra del Señor así. El atribulado es consolado por su compañero, y a una que abandona el temor del Omnipotente. Fíjese qué palabras. El atribulado es consolado por quienes, por su compañero, por su hermano en la fe. Y dice, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Hermanitos, no sé si pase eso mismo en esta iglesia o en muchas iglesias han pasado hermanitos que se alejan de nuestro Dios por alguna razón, muchas veces por el mal testimonio de algún hermano o hermana, y dice su bendita palabra, aún aquellos que abandonan el lugar que están ocupando en su iglesia, hermanitos. Nosotros tenemos la obligación de orar por dice el 14, que es el que estamos leyendo, hermanitos, que aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Nosotros, hermanitos, tenemos que orar por él, visitar a aquella persona que se ha alejado de la iglesia, ir a visitarlo, hablarle, orar con él. Y dice la palabra preciosa del Señor que si nosotros hacemos volver al pecador, dice que nosotros seremos bendecidos en una manera especial. Hermanitos, ahora vamos a seguir recorriendo la bendita palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, y versículo 3 y el versículo 13. Dice su preciosa palabra así. Acuérdense del tema, el deber de los cristianos para los afligidos y desconsolados. Dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros estáis en el cuerpo. Dice su bendita palabra que nos acordemos de los presos. Yo tuve la oportunidad, hermanitos, de algunos años visitar en la penitenciaría a algunas personas allí, llevarlos a los pies de Cristo. Y hermanitos, no tienen ni idea, o a lo mejor sí, ustedes tengan algún ministerio de visitar las penitenciarías. Es un sufrimiento de esas personas que están ahí terribles. Muchos de ellos inclusive se quitan la vida. Están desesperados, quieren salir de ahí. Y hermanitos, nosotros tenemos que acordarnos de los presos. Acuérdense que en cada iglesia hay ministerios. Por eso es importante, hermanitos, que nosotros en oración oremos por los ministerios de la iglesia, las personas que están encargadas de ese ministerio, ministerio del canto, ministerio de visitación y diferentes ministerios. Hermanitos, dice allá también en el versículo 12, perdón, en el 13, dice así. Perdón, hermanitos, es Hebreos capítulo 13, versículo 3, y luego el versículo 13 también. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, nosotros tenemos el deber, como dice el tema, el deber
de los cristianos, de ayudarnos unos a otros, muchas veces en términos espirituales, otras veces económicos. Me gustó cuando mi hija estaba haciendo esa oración y yo estaba orando por los enfermos y también por sus situaciones económicas. Nosotros los cristianos, hermanitos, los hermanos de la tercera edad, los adultos mayores, hermanitos, que tenemos el privilegio de quizás ya no estar trabajando, quizás estar ya en nuestros hogares, tenemos la oportunidad, porque Dios nos da ese privilegio de visitar a aquellas personas, de hacer el bien. Y dice su palabra, hacer el bien y la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer ese ministerio que es agradable ante los ojos de Dios. Ahora vámonos a un poquito antes. Dice allá en el libro de Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago, capítulo 1 y versículo 27. Y dice la bendita palabra de esta manera. Dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es el tema de nosotros? El deber de los cristianos para los afligidos. Y dice su preciosa palabra que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos. En estos tiempos difíciles, cuando la pandemia se ha llevado a muchos padres, se ha llevado a los esposos, a las esposas, hermanitos, cuánta necesidad hay tanto en las iglesias como no en las iglesias. Y nosotros, hermanos, tenemos que visitar a aquellas personas. Hay ministerios de visitación a los huérfanos. A mí me gustó mucho hace algunos años cuando mi hija visitaba a los huérfanos y yo tuve el privilegio de acompañarla, y de verdad, hermanitos, es una bendición maravillosa el visitar estos niños que no tienen padre, que están allí en un orfanatorio. Por eso la palabra preciosa de Dios dice: visitarlos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Acuérdense del tema, el deber de los cristianos para los afligidos y desconsolados. Ahora vamos a ver, hermanitos, otra vez vamos a regresarnos al libro de Job, capítulo 16. Job, capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 5. Y dice su bendita palabra de esta manera: si alguno de ustedes quiere ayudarme, con todo gusto, escucho su participación. Job, capítulo 16, versículo 5. Por favor, alguno de ustedes, hermanitos. Sí, dice Job 16:5, la palabra de Dios dice: pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Amén. Gracias, hermanito. Miren lo que dice esa preciosa palabra: pero yo os alentaría con mis palabras. Hermanos, dice que la palabra de Dios, que nuestra palabra tiene poder, y por ello, hermanitos, podemos alentar a aquella persona que está sufriendo.
Dice, y consolación con mis labios. Podemos consolar a las personas que están en problemas y apaciguaría vuestro dolor. A veces visitamos a alguna persona que ha perdido a sus papás, a sus hermanos, a alguien, o está sufriendo de alguna situación en su familia, con su esposo, con su esposa. Y nosotros tenemos que usar la preciosa palabra de Dios para alentar a aquella persona, para ayudarlo, para consolarlo y sobre todo guiarlo a través de la palabra de Dios para que esta persona, si no conoce a Dios como su Salvador, llevarlo a los pies de Cristo. Hermanos, vámonos ahora a seguir escudriñando la bendita palabra de Dios. Dice en 2 de Corintios capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1. Y versículo 3 y 4. Vean, hermanos, acuérdense del tema, el deber de los cristianos para los afligidos y desconsolados. Y dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros fuimos consolados. ¿Y saben cómo fuimos consolados nosotros, hermanitos? Con la preciosa y bendita palabra del Señor. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos alguna tribulación, fuimos consolados. A veces el Señor nos dice, no. A veces nos dice, espérate. A veces nos dice, nos da la solución de inmediato, porque nos vamos a la voluntad bendita de nuestro. Entonces, nosotros tenemos que consolar a la persona como nosotros fuimos consolados a través de la palabra de Dios. Sigamos escudriñando la bendita palabra del Señor allá en el libro de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Versículo 8. Mateo, capítulo 10 y versículo 8. Y acuérdense cuando el Señor Jesucristo envió a aquella misión de aquellos 12 hombres y les dice en el versículo 8 estas palabras: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y luego las últimas palabras maravillosas que dice, de gracia recibisteis, dar de gracia. Cuando nosotros, hermanos, sabemos que nosotros fuimos hechos hijos de Dios a través de su gracia, porque su palabra maravillosa dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Nosotros somos santos, nosotros somos cristianos por su misericordia, por su gracia infinita. Entonces, nosotros también tenemos que obedecer la bendita palabra del Señor. Su palabra dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando nosotros consolamos a una persona y tenemos misericordia del sufrimiento de alguna persona, un hermano, de un vecino, de alguien, nosotros tenemos que tener misericordia de estas personas. Vamos a
ahora al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y versículos 4 al 6. Y veamos lo que dice la palabra preciosa de Dios. Acuérdense del tema, el deber de los cristianos para los afligidos y desconsolados. Dice allá en el libro de Primera de Timoteo 4:4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y vean lo que dice el versículo 6. Si esto enseñas, acuérdense, hermanitos, las hermanitos de la tercera edad, los adultos mayores, Dios nos ha dado ese privilegio de tener conocimiento, de tener experiencia en la bendita palabra de Dios y le hemos servido por algunos años. Y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanitos, necesitamos enseñar la buena doctrina, lo que dice la bendita palabra de Dios. A veces nosotros nos preguntan oye hermano, ¿yo esto puedo comer? ¿Esto puedo comer? ¿Esto puedo tomar? Y a veces, hermanos, quizás los que en alguna ocasión participamos de la iglesia tradicional, nos decían que los viernes no podían comerse carne y muchas otras cosas de esas. Pero ¿qué dice la bendita palabra de Dios? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Acuérdense del arma que tenemos todos los cristianos, la poderosa arma de la oración. Hermanitos, muchas veces nosotros malinterpretamos la bendita palabra de Dios y a veces así la enseñamos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Acuérdense, a mí me pasó, hermanitos, yo lo confieso, que quizás al principio de mi vida cristiana malinterpretaba esta enseñanza. ¿Se acuerdan de lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30? A ver, vamos a ver. Cuando se hace una mala interpretación. Hechos, capítulo 16. Versículo 30. Es la historia de cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado. Y dice el versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Y qué pasa, hermanitos, cuando nosotros enseñamos esta doctrina sin tomar en cuenta lo que sigue? Muchas veces enseñamos, si yo entrego mi vida a Cristo, mis hijos ya son cristianos, mi esposa ya es cristiana, ya no hay problema, porque a veces nosotros mal enseñamos la bendita palabra del Señor, malinterpretamos su bendita palabra del Señor. Y queremos tener la respuesta de esta equivocación. Está allá en el versículo 33
perdón, en el 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿dónde? En su casa. Ahí está la respuesta, hermanitos. Acuérdense que la salvación de nuestras almas, cuando nosotros nos convertimos, la conversión es personal, no es colectiva. No si yo me convierto, ya todos mi familia ya es cristiana. Definitivamente tenemos que enseñar la sana doctrina. Por eso dice el tema, el deber de los cristianos para los afligidos y los desconsolados. Nosotros tenemos que enseñar la sana doctrina, hermanitos. Y ya estamos terminando. Vamos a leer ahora, hermanitos, ya para terminar, Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 16. Segunda de Corintios 4, versículo 16. Esto está dirigido a todos nosotros, nuestros hermanos de la tercera edad, a los adultos mayores y a todos, pero de preferencia a nosotros, las personas de la tercera edad. Yo los animo, hermanitos. Dios nos ha dado el privilegio de que nos quiere usar, los quiere usar a ustedes, me quiere usar a mí, hermanitos. Y entonces, hermoso es de que en lo que dice el Segunda de Corintios 4:16, dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Los años no pasan de en balde, hermanitos. Muchas veces, cuando ya nos jubilamos, cuando ya terminamos de trabajar, cuando ya tenemos nuestra edad, pensamos que ya no tenemos otra cosa que hacer. No, hermanitos, hermanitas, ustedes y yo tenemos ese privilegio hermoso que Dios nos da para que podamos nosotros llevar adelante el mensaje precioso de la salvación de las almas de mucha gente, hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, nuestras familias. Acordémonos, hermanos, de usar la arma poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Orar por las misiones. Hermanos, dentro de nuestras iglesias tenemos misiones. Hay misiones que están en diferentes partes del mundo, hermanitos. Tenemos que orar por aquellos hermanos que están quizás allá con los musulmanes, donde a veces los meten a la cárcel. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar también por los enfermos, como lo hicieron hace rato. Por los presos, hermanos, tenemos que orar. Tenemos esa arma poderosa por los jóvenes, por los niños, por los matrimonios. Muchas veces en nuestras iglesias mismas se están destruyendo los matrimonios, hermanitos, porque el enemigo de nuestras almas está haciendo estragos aún en nuestra propia iglesia, pero tenemos ese poder que Dios nos ha dado a través de la oración. Y por ello, hermanitos, en esta noche, yo les invito a todos nuestros hermanitos adultos mayores y a toda la iglesia, hermanitos, que participemos con todo nuestro corazón y con humildad a nuestro Dios, pidiéndole con todo nuestro corazón en oración por todas las necesidades, tanto familiares, tanto de nuestro país, orar por nuestros gobiernos. Tenemos que ocupar el tiempo, hermanitos, para que nosotros podamos llevar adelante el mensaje maravilloso de nuestro Dios. Hermanitos,
Eso es lo que yo quería compartirles en esta noche, y yo deseo con todo mi corazón que el Señor nos permita llevar adelante el mensaje precioso y que todo eso lleve gloria y honra a nuestro Dios. Hermanitos, en esta noche quiero hacer una pequeña oración para terminar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer esta oración. Señor Dios, precioso y bendito, en esta noche cuando nos hemos reunido en tu precioso y santo nombre, gracias, Señor, por habernos dado ese privilegio, Señor, de llegar hasta tu lugar santísimo por medio de la sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesús. Y bendito Dios, te agradecemos porque somos tus hijos, porque nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, en esta noche, yo te pido humildemente por esta iglesia que en este momento está escuchando, Señor, allá en la ciudad de Córdoba. Te pido que tu bendición maravillosa sea con cada uno de los integrantes de esta iglesia y de sus familiares, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de conocerte y reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Padre. Ponemos en tus preciosas y benditas manos nuestras aflicciones, Señor. Ponemos en tus benditas manos, Señor, nuestros problemas que tenemos, tanto familiares, diferentes formas, Señor. Te pedimos humildemente que tú nos contestes conforme tu plan perfecto y conforme tu voluntad. Bendice, Señor, esta iglesia. Señor, bendice a cada uno de sus miembros y que todo eso, Señor, lleve gloria y honra a tu precioso y santo nombre. Te lo pedimos humildemente, te lo agradecemos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanitos. Amén. Amén. Le pido a la hermana Amada que haga una oración por el hermano Arturo Cortés, por su vida, y que Dios le siga bendiciendo, que Dios le siga fortaleciendo y que siga adelante con esta misión que tiene o que le gusta, agradándole a Dios, hablando su palabra. Sí, hermana. Hermana Amada. Sí, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche porque has provisto una vez más tu palabra para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que seas con tu Hijo, que ha preparado bajo la dirección de tu Santo Espíritu este mensaje. Te rogamos que fortalezcas su vida, su salud, que lo ayudes en su diario vivir con su familia y aún, Señor, con todo el esfuerzo que pueda representar para él, pueda seguirte sirviendo, pueda seguirte agradando, Señor, en todas las actividades que realice, dando gloria a tu nombre. Te rogamos que de la misma manera nosotros podamos esforzarnos cada día, Señor, en poder agradarte con nuestros quehaceres, con nuestras actividades, con nuestras actitudes, con todo, Señor, lo que hacemos día a día. Toma nuestras vidas, Padre Santo, y ayúdanos a poder proclamar, a poder compartir tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener una alabanza y con esta alabanza recogemos nuestras ofrendas a nuestro Dios. Quiero levantar mis manos. ¿Qué número es, hermana? Es una alabanza. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz.
ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Amén. Vamos a tener la oración de consagración de ofrendas. Se la pido a la hermana Julia, la tenga a su cargo. Amén, hermana. Oremos. Al Señor y Padre damos gracias en esta noche por habernos permitido el reunirnos, por habernos permitido el gozarnos al estar juntos de nuevo. Damos gracias porque Él siempre provee, siempre tiene para cada uno de nosotros lo que necesitamos. Y en esta noche también, porque nos permite ofrendar, nos permite darle un poco de lo mucho que Él nos da. Le pedimos que bendiga y multiplique las ofrendas. Él conoce las necesidades para lo cual van a ser usadas. Bendiga y multiplique a sí mismo cada uno de los trabajos que
tienen los hermanos que han podido ofrendar y los que no han podido, aún más. Dámoste gracias por ello y también ponemos en tus manos a tu iglesia. Tú la conoces, conoces sus corazones y su pensar. Gracias, Padre, por este tiempo de ofertorio. Gracias, Padre, por la alabanza, la oración, tu palabra y asimismo por habernos dado la gracia de poderte dar estas monedas. En Cristo Jesús te damos gracias porque no ha faltado sobre nuestra mesa ni el pan ni la sal. Gracias damos en Cristo Jesús porque es el único proveedor, porque fuera de Él no hay quien salve. Por ello es que estamos agradecidos también. Amén. 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 Nos vamos a despedir, hermanos, con una lectura en Mateo, capítulo 6, de los versículos 26 al 34. Mateo 6, del 26 al 34. Inmediatamente después entonamos el himno 392. ¿Cómo podré estar triste? Mateo 6, del 26 al 34. Esta lectura la vamos a tener unida. Amén, hermanos. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mirar las aves, perdón, ¿alguien habló? Mirar las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanéis, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no harán mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traeré su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Vamos a entonar el himno número 392. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro ha sido en él. Si aún las aves tienen, seguro ha sido en él.
Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, agua yo no huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Se cuida de las aves, cuidará también de mí. De esta manera estamos despedidos, hermanos. Ya damos paso a los intereses de nuestra iglesia. Y la oración. Bueno, hermanos, pues yo le doy gracias a Dios porque hoy me dio la bendición de tener a mi papá aquí. Bueno, no les presenté al principio porque no estaban todos los hermanos, pero les presento a mi papá.